mandar un mail a mí, así yo anoto los nombres y los legajos para hacer las constancias. Así que después de la clase, todos los que rindan física, los que rindan termo, pero que también tendrían que rendir física 4, me mandan un mail a mi correo que es poliserpi@gmail.com. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. no, no les puedo, no sé si subir un Excel a la PEDCO porque les tengo que habilitar para que puedan editar y no es bastante engorroso, me parece. Porque ustedes después tienen que poder subirlo o poder editarlo online y prefiero que me manden un mail, no creo que sean tantos tampoco los que tienen que ir a recuperatorio. ¿Quién es el profe de Física 4, Fernando o Susana? Fernando, profe. Ah, perfecto, sí puedo hablar con él. ¿Profe? Sí, Recién me estuve fijando, no, yo no estoy dentro del grupo de los chicos, pero recién me estuve fijando y también se nos superpone el segundo parcial de nosotros con el recuperatorio de la unidad 4 y 5 de Física 4, sábado 19 de junio. Eso eh, nomás. recuperatorio de ellos con nuestro segundo parcial. Claro, sí. Ujú. Bueno, o sea, ¿ellos qué rinden a la mañana? ¿Con Física 4 rinden a la mañana? A las 9, Sí, profe. creo, sí, a las Claro, 9 de la bueno, mañana. nosotros podemos pasar el parcial a la tarde. O sea, ese mismo sábado pasarlo a partir de las 2 o 3 de la tarde. O sea, no podemos correr, ya a esta altura, digamos, que me avisen ahora a mitad de cuatrimestre es medio complicado para mí porque nosotros ya diagramamos todo. Por eso yo les di, nosotros y los de Física 4 supongo que también, como son cátedras muy numerosas, damos los exámenes el primer día. De hecho, se los dimos el primer día, si mal no recuerdo. Entonces, ahora lo que sí podemos hacer es pasarlo para la tarde. Entonces, ustedes lamentablemente van a tener que rendir 2 exámenes en un día. No podemos, no tenemos forma de tomarle durante la semana porque nosotros tenemos módulos de 2 horas nada más. Y no podemos tampoco usar otro día de la semana que no sea el sábado porque ustedes tienen otras materias, o sea, es muy difícil coordinar. Por eso es que se toma los sábados. Así que lo que vamos a hacer en todo caso ese sábado es pasarlo para la tarde. Si ustedes rinden de 9 a 12 física, ¿no? O de 9 a 1. Eso depende, profesora, porque el parcial, por ejemplo, la otra vez estuvimos hasta la 1 y algo más o menos, porque justo se cayó Petco y todo eso, entonces como que... Bueno, yo voy a hablar con Fernando de todos modos para coordinar y que ajustemos un horario de modo que, mm, que seamos, digamos, consistentes en que ustedes terminen, tengan un espacio y, y así no es tan cansador. Dice, la cátedra de Física 4 no podría tomarlo el otro sábado porque las notas no se entregaron con una semana, pero no. No podrían tomarlo el otro sábado. No entendí. Podríamos entonces se puede tomar el viernes a la mañana, el de física. Julieta, no sé si entendí bien lo que me pusiste acá. La cátedra de física no podría tomarlo el otro sábado porque las notas no se entregaron con una semana. Ah, vos decís que a ellos en realidad no les correspondería tomarlo este sábado que viene, porque todavía no les dieron las notas con una semana de anticipación. Claro, porque ellos en el cronograma sí tienen el sábado, pero las notas se entregaron el domingo a las 12:40, creo. O sea, ayer. Entonces, pero no lo quieren cambiar igual. Así que, Claro, esto por ahí, bueno, yo esos temas no manejo mucho, pero sí, o sea, eso cualquier cosa lo pueden consultar con el secretario académico, a ver cómo es, si se puede o no se puede. Yo ahí a mí se me escapa un poco. Nosotros lo diagramamos para que tengan los días. Creo que son 5 días hábiles, ¿no? Que tienen que tener. O 5 días, no sé si tienen que ser hábiles. No sé bien ahí, no me acuerdo, no recuerdo cómo es. Nosotros tenemos el recu de este
primer parcial el 29, o sea que les vamos a entregar las notas probablemente el domingo 16, para que ustedes tengan tiempo. No, sí, nosotros estamos más que sobrados con eso, ¿no? Van a tener además toda la semana de mayo para estudiar y eso. Bueno, entonces los de física me mandan un mail a poliserpi@gmail.com, que es mi mail, y me dicen nombre, apellido, legajo, y yo entonces me encargo de pasar eso al departamento de alumnos para tener las constancias. Bueno. Creo que la semana de mayo no podemos dar clases, o sea, va a ser solo para consultas el jueves. Nada más, van a tener las consultas de los lunes, los miércoles, y la clase del jueves para los que tengan consultas del parcial. Pero no va a haber clases de teoría esa semana, porque no se puede avanzar con la teoría. Profe, la semana de mayo sería la semana que viene. No, la semana, no. La semana de mayo es la del 24 al 28 de mayo, justamente. Bueno, ¿alguna duda más con respecto a esto? Si no, vamos a empezar. Profe, yo tengo una duda, pero respecto a la materia, es si el jueves, más cercano al parcial, se va a resolver tipo un parcial modelo o todo en práctica eso. No, el jueves en práctica lo van a hacer, justamente. Andrés les va a resolver un parcial tipo modelo para que ustedes tengan, ¿cómo es? Sepan cómo va a ser. Porque esto, hoy que estamos, hoy es 3. Claro, este sería jueves 6, es todo para consulta del parcial y va a resolver un modelo de parcial. O sea, son 2 horas que ustedes se van a abocar al parcial. ¿Está bien? Buenísimo, sí, sí. Así que no se van a atrasar, o sea, no van a avanzar con el práctico de termoquímica. Yo, si bien tengo que avanzar con la teoría porque no llegamos, si no, no van a tener ¿cómo es? Que ver teoría, práctica nueva, sino lo que ya vienen viendo. O sea, se cierran todos los prácticos, ahí se sacan todas las dudas. Yo el jueves voy a tratar de terminar rápidamente, no rápidamente, pero voy a ver si puedo terminar antes y así les dejo libre y ustedes pueden hacer ejercicios para preguntar a la tarde. ¿Está bien? Para que no lleguen tan apretados. ¿Le podría pedir al profe que lo suba antes del ejercicio, así lo podemos ver? Sí, igual yo ya le subí uno de los ejercicios que va a resolver, que están en la unidad 6, Enzo, no sé si te acordás. Ahí en PEDCO yo le subí un PDF que dice ejercicio de parcial y rendimientos. Ese ejercicio lo va a resolver. Así que ese es uno de los que va a resolver. Y hoy le digo que los que elija los suba antes del jueves, así ustedes los pueden resolver. Bueno, entonces vamos a seguir con la... ¿Ahí ven la presentación? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, nos habíamos quedado el otro... Bueno, vimos un montón de cosas de termoquímica, ¿se acuerdan? Que vamos a hacer un repaso muy rápido, pero habíamos visto, bueno, que en termoquímica íbamos a estudiar justamente los calores asociados a las reacciones químicas, y para eso íbamos a hacer uso del balance de masa y el balance de energía. Habíamos visto que el balance de masa se basaba en equilibrar las ecuaciones de la reacción química, que podíamos tratar como una reacción, como una ecuación algebraica, y habíamos visto que íbamos a usar distintos tipos de reactores para poder aplicar el primer principio. En particular, nosotros vamos a usar estos 2 tipos de reactores, en donde el primer principio nos queda que el calor liberado o absorbido por la reacción es igual a la entalpía, a la variación de entalpía. Y entonces nos habíamos adentrado a ver cómo calcular esa variación de entalpía. Y habíamos llegado a que la variación de entalpía era igual a la sumatoria, era igual a una sumatoria, esperen que voy a poner
era igual a una sumatoria en donde teníamos en cuenta los coeficientes estequiométricos que salían del balance de la ecuación y las entalpías absolutas. Pero esas entalpías absolutas finalmente habíamos visto que equivalían a las entalpías de formación, que era esto que estaba acá. ¿Por qué? Porque habíamos determinado que la entalpía de los elementos estables era igual a 0. Entonces ya habíamos podido calcular cómo era esa variación de entalpía para después finalmente obtener el calor de reacción, de la reacción, que podía ser liberado o absorbido. ¿Está bien? Eso habíamos visto. Y habíamos dicho que en esta sumatoria había que tener cuidado porque los coeficientes estequiométricos de los productos iban a ser positivos y los de los reactivos iban a ser negativos. Bueno, habíamos visto un ejemplo. Yo acá corregí los errores que había tenido. Esto les había dado menos, creo que ustedes lo tenían bien igual. Pero habíamos calculado, por ejemplo, el calor intercambiado, liberado o absorbido, digamos, por esta reacción. Y habíamos hecho todos los cálculos, ¿está bien? Y después, finalmente habíamos calculado, porque acá nos daban el caudal másico, pero nosotros en general usamos todo en base molar, entonces habíamos calculado el número de moles en el tiempo, que sería el caudal molar, para sacar el calor total, la potencia, digamos, liberada por la reacción. ¿Está bien? Bueno, habíamos visto después las leyes de Lavoisier-Laplace, que nos permitían, la ley de Lavoisier-Laplace nos permitía invertir las reacciones, siempre y cuando nosotros invirtiéramos el signo del calor liberado o absorbido, y la ley de Hess, que nos permitía sumar distintas reacciones, como si fueran ecuaciones algebraicas, y obtener finalmente una reacción que se hace en una etapa, obtenerla a través de la suma de reacciones en distintas etapas. ¿Está bien? También teniendo en cuenta el signo del calor. Si era de formación iba a ser negativo y si era de descomposición iba a ser positivo. ¿Está bien? Bueno, vimos también que con esas leyes podíamos calcular los cambios de estado, no solamente del estado de agregación, sino, por ejemplo, estados asociados a la forma cristalina de los elementos químicos. Y finalmente vimos que ese calor de reacción que podía ser liberado o absorbido por la reacción química, dependiendo del tipo de reacción que teníamos, podíamos llamarlo calor de formación, cada uno con su definición, ¿no? Calor de formación, calor de combustión, calor de isomerización, etc. Y que en esta materia nos interesaba particularmente la reacción química de combustión, que ya habíamos definido que siempre era una reacción exotérmica, es decir, que una combustión siempre libera calor, y que se definía cuando reaccionaba un mol o un kilomol de un compuesto con oxígeno o con aire a una temperatura y presión dada para dar dióxido de agua como productos, es decir, para una combustión completa. Y habíamos analizado los tipos de comburentes que íbamos a usar en esta materia, que eran el aire y el oxígeno puro, los tipos de combustible, y el tipo de combustión, si va a ser completa o incompleta. ¿Está bien? Y habíamos simplificado el aire, que en realidad tiene toda esta composición que viene en la tabla, pero nosotros lo íbamos a tomar como 21% molar de oxígeno y 79% molar de nitrógeno. Y habíamos dicho además que el nitrógeno era inerte, o sea, todo lo que entraba con aire tenía que salir en los productos porque no reaccionaba. Y finalmente, la última clase vimos cómo medir ese calor de combustión a través de un calorímetro, que lo que se hacía básicamente era que el calor liberado por esta combustión que tenía oxígeno y un combustible, ese calor era absorbido por el agua del calorímetro, y lo que hacíamos era evaluar la variación de energía interna del calorímetro, que tenía una cantidad de masa de agua conocida, y podíamos ver la variación de temperatura con un termómetro. Y entonces así era como experimentalmente se medía el calor de combustión. Entonces ahora vamos a ver cuál es la relación entre el calor de combustión y el calor de formación. Porque yo les dije, y vimos, que los calores de formación están tabulados. Sin embargo, para muchos de los compuestos se obtiene de forma indirecta, es decir, a pesar de que están tabulados, no es posible ir y medir exactamente el calor de formación de cada compuesto en el laboratorio.
muchos se obtienen de forma indirecta. ¿Y cómo se obtienen? A partir del calor de combustión. Porque el calor de combustión es fácilmente medible, porque es ir y quemar un combustible. No es tan complicado como determinar un calor de formación. Entonces, por ejemplo, para que entiendan esto, vamos a ver este ejemplo de acá, que es la formación, la reacción de formación del butano. ¿Está bien? Nosotros reaccionamos carbono sólido con hidrógeno para dar butano. Fíjense que la reacción está balanceada. ¿Está bien? Pero esta reacción de formación del butano no puede llevarse en el laboratorio experimentalmente. Entonces, ¿cómo hacemos para medir el calor de formación del butano que vimos en la tabla? O sea, que está tabulado. Entonces lo que hacemos es obtenerlo de forma indirecta a partir de combustión, de una combinación de reacciones de combustión con reacciones de formación. Y para eso utilizamos las leyes que vimos de Hess y el Lavoisier-Laplace. ¿Está bien? ¿Por qué la obtenemos a partir de otros calores de formación y de otras combustiones? Bueno, porque estas de acá son fácilmente obtenibles en el laboratorio. ¿Está bien? Entonces, en la primera etapa nosotros habíamos dicho, por ejemplo, yo tengo esta reacción, entonces puedo ver que en los reactivos tengo carbono en estado sólido. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la ecuación de formación del dióxido de carbono, en donde en los reactivos me aparece carbono sólido. ¿Está bien? Fíjense que esta reacción tiene un 4 adelante. O sea, si yo le saco el 4 a cada uno de los miembros, ¿esa reacción está balanceada? Es una pregunta que les hago. Sí, Entonces, ¿por qué le pongo el 4? Si ya está balanceada. Porque yo necesito llegar a esta reacción de arriba. Y esta reacción tiene 4 átomos de carbono. Entonces, a pesar de que esta reacción ya estaba balanceada sin el 4, yo le voy a multiplicar a todos los miembros 4 como si fuera una ecuación algebraica. Pero ojo, porque a multiplicar todo por 4, el calor de formación también lo voy a tener que multiplicar por 4. Porque el calor de formación está definido únicamente para 1 kilomol. ¿Está bien? Y nosotros acá estamos multiplicando por 4 el kilomol, que sería de formación del dióxido, ¿no? ¿Entienden esto, este pasito que hice acá? Bueno, si no me paran, yo sigo. A ver. Sí, perfecto. Bueno, entonces, fíjense, ahora, ¿qué más tenemos? Hidrógeno en los reactivos. Entonces, la presencia de hidrógeno siempre se relaciona con la formación de agua. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a escribir la reacción de formación del agua, pero al igual que antes yo necesito un 5. Entonces, primero balanceo la ecuación original, que es hidrógeno más un medio de oxígeno más, igual, perdón, a 1 kilomol de agua, ¿está bien? Y después multiplico todo por 5. Entonces me va a quedar 5 de hidrógeno, esto 2,5 significa 5 medios, ¿está bien? Y dan como resultado 5 kilomoles de agua. Entonces, al igual que antes, el calor de formación lo voy a multiplicar también por 5. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la energía liberada o la energía que tiene que absorber 1 kilomol que 5 kilomoles. Y por eso es que multiplico el calor de formación por 5. ¿Está bien? Finalmente, yo necesito, en los productos, necesito el butano. Entonces lo que voy a hacer es escribir la reacción de combustión del butano, pero invertida. En vez de poner butano más oxígeno igual a algo, lo que hago es poner el dióxido más el agua igual al butano más el oxígeno. ¿Está bien? Es una reacción de combustión invertida, que es completa. ¿Por qué? Porque en los productos vemos dióxido y agua. Entonces, teniendo en cuenta la ley del Lavoisier-Laplace que nos permitía invertir la reacción siempre y cuando demos vuelta el signo del calor. Y nosotros sabemos que la combustión siempre es exotérmica, pero como la invertimos,
Entonces ahora vamos a tener una reacción endotérmica y entonces el signo va a ser positivo. ¿Está bien? Y esta ecuación sí que está balanceada por 1 kilomol, igual que como aparece acá. Entonces no voy a tener que multiplicar el calor de formación por nada. Simplemente voy a poner el calor de combustión, digamos, pero con el signo invertido. ¿Está bien? Entonces, si hacemos la suma de todos estos calores y la suma de todas estas reacciones, como si fueran ecuaciones algebraicas, vamos a ver que obtenemos el calor de formación del butano, del N-butano, que es el que está tabulado. Entonces, esta es una forma de relacionar el calor de combustión con el calor de formación. ¿Está bien? Para que vean que no es solamente la definición, sino que, digamos, tienen una utilidad. ¿De alguna pregunta de esto? Bueno, seguimos. Bueno, ahora lo que vamos a ver nosotros hasta el momento, si bien hablamos de lo que es cuando una reacción es completa o no, o sea, qué es lo que tenemos que encontrar en los productos o no, ahora vamos a ver efectivamente cómo calcularlas, esas reacciones. ¿Está bien? Porque hasta el momento la definimos de palabra, pero no vimos cómo calcularla. Nosotros habíamos dicho que una reacción teórica o estequiométrica se producía cuando era completa y cuando no había exceso de oxígeno en los productos. Es decir, cuando hacemos reaccionar 1 kilomol de combustible, que es el reactivo limitante, con la cantidad mínima de oxígeno o aire, de forma tal que en los productos me aparecen solamente dióxido y agua. En el caso del oxígeno, ¿no? Cuando tengo aire ya vamos a ver que hay otro. Pero en el caso del oxígeno es la cantidad de oxígeno mínima requerida para que en los productos yo tenga únicamente dióxido de carbono y agua. ¿Está bien? Entonces, para ver esto vamos a analizar la combustión del metano, que es el hidrocarburo más chico, o sea, tiene un carbono nomás y 4 hidrógenos. Y el comburente en este primer caso va a ser el oxígeno, que reacciona con el metano para dar lugar a la formación de dióxido de carbono y agua. Y cada compuesto, nosotros escribimos metano más oxígeno igual a dióxido más agua y después tenemos que balancear la ecuación. Y como dijimos, como el metano va a ser mi reactivo limitante, le ponemos el 1 adelante y comenzamos a balancear la ecuación a partir de ahí. ¿Está bien? Finalmente voy a obtener esta ecuación. Que si ustedes ven tenemos un carbono de este lado un carbono. ¿Está bien? Si seguimos por el hidrógeno tengo 4 hidrógenos y de este lado en el agua tenía 2, o sea que tengo que multiplicarla por 2 para que me dé 4 y esté balanceado el hidrógeno. ¿Está bien? Y por último los oxígenos. De este lado tenía 2 oxígenos y de este lado tenía 2 más 2 del agua porque acá le había puesto un 2. Entonces sí o sí acá tengo que multiplicar por 2. ¿Está bien? Son sistemas de ecuaciones que ahora después en un ejemplo lo vamos a ver. Entonces, de esa forma, yo tengo una combustión teórica o estequiométrica del metano con el oxígeno. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa si ahora, en vez de que el comburente sea oxígeno, utilizamos aire? Bueno, en ese caso, que es el segundo caso, yo tengo que tener presente que el aire está compuesto ahora no solamente por oxígeno, sino también por nitrógeno. Y los porcentajes molares del aire eran, los que están acá, 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. ¿Está bien? Entonces yo en mi reacción ahora tengo que tener en cuenta la composición del aire. Fíjense que acá lo que dicen estas cuentitas de arriba es que por 1 kilomol de aire, vamos a tener 0,21 kilomol de oxígeno, porque esto está por ciento, ¿no? Lo tengo que dividir. O sea, por 1 kilomol de aire voy a tener 0,21 kilomol de oxígeno y 0,79 kilomoles de nitrógeno.
Otra forma de expresar esto es decir que 1 kilomol de oxígeno voy a tener 3,76 kilomoles de nitrógeno. ¿Está bien? Como el aire es la suma del oxígeno y el nitrógeno, o sea, tengo que sumar los dos componentes, entonces voy a tener que por cada mol o kilomol de oxígeno voy a tener 4,76 kilomoles o moles de aire. ¿Está bien? ¿Esto se entiende? Es porque es la suma de los dos componentes. Entonces, la reacción química, si yo hago reaccionar el metano con aire, me va a quedar exactamente igual que antes, solo que ahora voy a tener, en vez de oxígeno, voy a tener oxígeno más nitrógeno. Fíjense que el nitrógeno yo ya le pongo la cantidad. Yo acá les acabo de decir que por cada kilomol de oxígeno entran 3,76 kilomoles de aire, que es esto que está acá. Entonces eso va entre paréntesis fijo. Y después la cantidad, o sea, cuando yo balancee esta ecuación me va a dar igual, exactamente igual que esta. ¿Por qué? Porque como les dije antes, lo único que reacciona del aire es el oxígeno. Entonces yo voy a escribir la reacción del aire como si fuera la de arriba, solo que ahora le voy a tener que agregar el nitrógeno. ¿Está bien? Es decir, que voy a tener los mismos coeficientes estequiométricos, fíjense, del dióxido y del agua, e incluso del oxígeno, solo que ahora tengo que agregar el nitrógeno en ambos miembros de la reacción. Es decir, que si acá habían entrado 2 kilomoles de oxígeno, acá voy a tener 2 kilomoles de oxígeno, pero voy a tener esos 2 kilomoles más la cantidad de nitrógeno, que es la misma que voy a encontrar en los productos. Este 7,52 sale de hacer 2 por 3,76. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, los otros dos productos, como les dije, tanto el agua y el dióxido, son los mismos que antes. ¿Está bien? Porque el oxígeno es el único que reacciona con el combustible. Y tengo la misma cantidad de antes, solo que ahora ese oxígeno me proviene del aire, y el aire viene mezclado con nitrógeno. ¿Está bien? En el aire vienen mezclados oxígeno y nitrógeno. Es decir, que si la reacción la plantean con oxígeno o con aire, ¿está bien? Es lo mismo, solo que vamos a tener que considerar la presencia de esta especie inerte, que es el nitrógeno, tanto en los reactivos como en los productos. ¿Está bien? Fíjense que el calor liberado por esta reacción y por esta reacción, ¿cómo creen que va a ser? Así, razonándolo, sin hacer ninguna cuenta. ¿Negativo? Sí, pero ¿cómo, creen que van a ser iguales los calores, que uno va a ser más grande que el otro? ¿Son iguales? Son iguales, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que reacciona es el oxígeno. Y si yo tengo la cantidad mínima en los dos casos, porque es la reacción teórica, para hacer reaccionar todo el combustible, entonces el calor liberado por las dos reacciones va a ser el mismo. ¿Está bien? Porque el calor depende de lo que reacciona. Y en los dos casos, utilizando oxígeno o aire, hago reaccionar la totalidad del combustible. Y eso lo puedo ver porque en mis productos voy a tener dióxido y agua. Más el nitrógeno, pero el nitrógeno es inerte. ¿Está bien? Entonces, ahora Profe, veamos. Sí. entonces, para plantear, digamos, la combustión teórica de cualquier elemento, del otro lado pongo CO2 y agua y lo balanceo, nada más. Exactamente. Si es con aire, tenés que considerar el nitrógeno. Pero si es con oxígeno, pones CO2 y agua. Exactamente. Eso en el caso de que estés haciendo una combustión teórica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si el combustible reacciona con un exceso de aire o de oxígeno. Lo vamos a ver para el aire porque es, digamos, un poco más complicado, entre paréntesis, o sea, lo único que tiene además es el nitrógeno, pero esto es lo más fácil que hay. Entonces vamos a ver directamente qué pasa si este combustible, en vez de reaccionar con la cantidad teórica, reacciona con un exceso.
es decir, más oxígeno que el que yo necesito. Entonces, otra vez analizamos la reacción del metano. Y el exceso lo vamos a escribir como 1 más E. ¿Y qué significa esto? Esto lo vamos a poner, por supuesto, delante del comburente. Mi comburente, que es aire. Vamos a poner un paréntesis que diga 1 más E. Si no hay exceso de aire, este E que representa el exceso es 0 y esta ecuación me queda igual que esta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ahora hay, por ejemplo, un 100% de exceso de aire, ¿qué significa? Significa que estoy teniendo el doble del aire del teórico, y eso se llama 200% del aire teórico. Lo que significa que este E me va a valer 1, porque estoy teniendo un exceso del 100%, que es lo que dice acá. O sea que este paréntesis me va a dar 2. ¿Está bien? Si yo, por ejemplo, me dice el enunciado que tengo un 120% del aire teórico, eso significa que mi exceso es del 20% y mi E vale 0,2. Esos van a ser los números que voy a tener que reemplazar acá. La pregunta es, ahora, de todo ese exceso que yo hago entrar a mi reacción, ¿cuánto reacciona para 1 kilomol de combustible? A ver si alguien me lo puede contestar. 2 moles de oxígeno. Exactamente. Reacciona la misma cantidad teórica que antes, es decir, que por cada kilomol de metano siguen reaccionando los 2 kilomoles de oxígeno. Y todo lo que entra de más, así como entra, sale. ¿Está bien? Entonces, ustedes me van a decir, bueno, ¿para qué le pongo más aire si va a reaccionar la misma cantidad que antes? Bueno, porque yo les dije que muchas veces, dependiendo del diseño de la cámara, podía ser que yo use la cantidad de aire teórica o estequiométrica para hacer reaccionar, pero no había contacto entre el combustible y el aire y entonces no conseguíamos una combustión completa. Entonces, lo que hago es trabajar con exceso que no reacciona para asegurarme de que todo el combustible entre en contacto con oxígeno. ¿Está bien? Entonces, ahora en los productos voy a seguir teniendo el dióxido y el agua con los mismos coeficientes estequiométricos que antes, solo que ahora tengo que sumar los excesos, que ¿cuáles son? El oxígeno en exceso y el nitrógeno en el exceso. ¿Y cómo los voy a calcular? Y bueno, yo tenía que la cantidad estequiométrica era 2 kilomol. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser la cantidad que me va a salir? Y 2 por el exceso. ¿Por qué? Porque 2 por 1 sería la cantidad teórica, ¿no? 2 por 1, 2, que es lo que estaba acá. Entonces ahora lo que me va a sobrar de oxígeno va a ser 2 por el exceso, que es lo que está acá. Y del nitrógeno tengo que multiplicar todo. 1 más el exceso por 2 por 3,76, que es todo lo que está acá. ¿Se entiende? Fíjense que de nitrógeno todo lo que entra, sale. El nitrógeno para nosotros es totalmente inerte. ¿Está bien? Es decir, obtengo lo mismo que antes, digamos. Todo lo que entra acá sale y todo lo que entra acá sale. ¿Está bien? Y en el caso del oxígeno voy a encontrar en los productos lo que no reaccionó, que es el exceso. ¿Está bien? Que es esto que está acá. Entonces, esto es una reacción completa, pero con exceso. Es decir, no es la teórica. Es una reacción completa porque en los productos encuentro aire y dióxido y lo que no reaccionó, pero no es teórica porque tengo exceso de oxígeno. Esta es la definición que da Wark. Wark dice que una reacción teórica es la que es completa y no tiene exceso de oxígeno. ¿Está bien? Entonces esta no la podemos llamar teórica, pero sí la podemos llamar completa con exceso. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si en un problema ustedes les dan un análisis de los productos y hay oxígeno, significa que esa reacción tiene exceso de oxígeno. No necesariamente tiene que ser completa, van a tener que analizar el resto de los productos. Porque si yo les doy un análisis que da, en los productos que da oxígeno y da monóxido, ¿qué me van a decir de la reacción?
Es incompleta. Es incompleta y encima con exceso. O sea, está funcionando bastante mal esa cámara. ¿Está bien? Entonces, cuando el defecto de aire, perdón, la cantidad de aire no es suficiente, es decir, trabajamos con falta de oxígeno, en este caso sería menos de 2 kilomoles, que es lo que yo necesito para hacer reaccionar 1 kilomol de combustible. Yo ayer les dije que el oxígeno tenía mayor afinidad con el hidrógeno, entonces lo primero que se va a formar si hay poco oxígeno es agua. El agua la vamos a encontrar siempre. Y luego vamos a ver monóxido. ¿Por qué? Porque el oxígeno no alcanza para formar dióxido de carbono. ¿Está bien? Entonces, en una reacción en donde el oxígeno no es suficiente y es una reacción incompleta porque el combustible no se quema totalmente, voy a obtener en los productos monóxido de carbono y, por ejemplo, coque o incluso combustible sin quemar. ¿Está bien? En el caso de que no sea un hidrocarburo y tengamos, por ejemplo, azufre, voy a encontrar monóxido de azufre. ¿Está bien? ¿De acá se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda? Fíjense, ahora igual lo vamos a volver a ver, pero una pregunta que hicimos la vez pasada en el final fue, por ejemplo, con respecto a los calores. Esta pregunta que les acabo de hacer después, de recién, que qué calor, qué diferencia o igualdad era el calor liberado por esta reacción que por esta, y con respecto a una incompleta, ¿cómo creen que va a ser el calor liberado por una reacción incompleta? ¿Menor o mayor o igual que una teórica, por ejemplo? Menor. Menor. ¿Por qué? Porque estoy quemando menos combustible. Y en el caso de la que tiene exceso, ¿cómo va a ser este calor liberado con respecto de una teórica? Siendo que esta es completa. Igual. Igual, va a ser igual, porque mi calor va a ser lo que reacciona, y lo que reacciona es la cantidad teórica de oxígeno con 1 kilomol de combustible. ¿Está bien? Bueno, si no hay dudas, avanzo, ¿eh? Entonces, lo que vimos recién es para un combustible de una composición definida. O sea, nosotros sabemos cómo es la fórmula del butano, sabemos cómo es la fórmula del metano, etc. ¿Está bien? Por cada átomo de carbono hay tantos hidrógenos. Entonces vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos combustibles cuya composición es aleatoria. O sea, no tenemos una fórmula definida. Esto, por ejemplo, se ve en esta tabla de acá, en donde tengo una lista de combustibles que en particular son sólidos. Como estos combustibles cambian, vieron que las fuentes minerales son distintas de un lugar a otro, entonces en general las tablas de estos combustibles dicen el lugar de origen, por ejemplo este de Estados Unidos. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que me dice la tabla. Lean lo que dice arriba. Se muestra la composición porcentual, dice análisis elemental cuantitativo de carbones característicos de Estados Unidos considerando la humedad y las cenizas en tanto por ciento en masa. Entonces, en esa tabla se muestra la composición porcentual en masa. Esto es, por ejemplo, por 1 kilo de antracita voy a tener 0,5% de azufre, 1,7% por ciento de hidrógeno y así. Las cenizas que me dan acá son, digamos, es algo que no es inservible, digamos, no sirve, es una parte inutilizable del combustible, pero igual da. Entonces, cuando el combustible no tiene una fórmula molecular definida, igualmente podemos conocer su composición y se da de esta forma en tablas, ¿está bien? Y esta composición se hace a través de análisis cuantitativos. ¿Cómo hacemos para plantear la combustión de este tipo de combustibles? O sea, ya no parece tan bonito como antes. Bueno, lo que se hace es plantear una reacción de combustión por cada uno de los elementos que reaccionan con el oxígeno. Y entonces, por ejemplo, se plantea la reacción
por ejemplo, azufre y oxígeno. Y voy a formar dióxido de azufre, suponiendo una reacción teórica, ¿no? Como ya hay oxígeno incorporado en esta composición, entonces esta cantidad de oxígeno la vamos a tener que descartar de la cantidad teórica de oxígeno que necesito para hacer reaccionar cada uno de estos elementos. Y vamos a ver un ejemplo para que me entiendan, para ver cómo son los ejercicios cuando tenemos este tipo de combustible. Bueno, acá tenemos el poder calorífico, que lo vamos a ver en un ratito. Fíjense que está en unidades inglesas y unidades internacionales. ¿Está bien? Y acá me dicen cómo se mide, bajo qué condiciones se mide. Esto lo vamos a ver en un ratito. Entonces, así hay un montón de combustibles que en vez de tener una fórmula química, tienen una composición analítica. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, tenemos otros, pero son líquidos. Fíjense que dice composición gravimétrica. Composición gravimétrica es lo mismo que composición másica. Solo que acá no está en porcentajes. Acá no me dice porcentual. O sea, por ejemplo, por cada kilo de gasolina voy a tener 0,85 kilos de carbono. ¿Está bien? En ese caso no está en porcentaje. Bueno, acá están las gasolinas, gasoil, todo. Y otra vez me da la potencia calorífica, que después vamos a ver qué es. Y también la densidad. Entonces, vamos a ver cómo se resolvería uno de estos ejercicios, y acá necesito que me sigan porque es un poquito más rebuscado, digamos. Vamos a hacer eso. Entonces, el ejercicio nos dice cuántos kilomoles de aire se requieren para la combustión teórica de un combustible de composición gravimétrica conocida. Les resalté tres cosas: kilomoles de aire, combustión teórica y combustible de composición gravimétrica conocida. Si nos dicen gravimétrica, yo les dije recién que eso era masa, ¿está bien? Es la composición másica. Entonces, yo les dije también recién que necesitamos hacer reaccionar completamente este combustible, y para eso vamos a expresar distintas reacciones de combustión. Entonces, primer paso, tenemos la composición gravimétrica, es decir, la masa en kilogramos de cada uno de los combustibles. Eso lo expresamos, por ejemplo, con C representa la cantidad en kilogramos de carbono, C minúsculo. H representa la cantidad en kilogramos de hidrógeno. Esto puede ser cualquier número, 0,1, esto 0,5, lo que quieran, ¿está bien? O representa la cantidad en kilogramos de oxígeno, y así con el azufre y con el agua. ¿Está bien? Pero a mí en la consigna me piden cuántos kilomoles de aire se requieren para la combustión. Entonces lo que vamos a hacer es pasar todas estas composiciones que están en kilogramos, las vamos a pasar a composiciones molares, es decir, en kilomoles. ¿Y cómo hacemos eso? A cada una de estas composiciones de kilogramo la divido por la masa molecular de la especie. ¿Está bien? Eso es fácil. Por ejemplo, la masa molecular del carbono, ¿cuánto es? 12. Entonces hago C dividido 12. Y eso me va a dar los kilomoles de carbono que tengo. Y así con cada una de las especies. ¿Está bien? En este caso, como es hidrógeno 2, entonces la masa molecular va a ser 2. El oxígeno es lo mismo. En realidad el oxígeno es 16, pero como tengo 2, va a ser sobre 32. ¿Está bien? Entonces, así obtengo las cantidades molares de cada uno de los elementos que componen ese combustible aleatorio. Entonces, vamos paso 2. Ahora vamos al paso 3. El próximo paso es plantear la reacción completa de cada una de las especies que reaccionan con oxígeno. Entonces ahora les pregunto a ustedes, de estas especies que hay acá, ¿cuáles son las que reaccionan con oxígeno? Carbono e hidrógeno. ¿Sí?
Bueno, y acá porque veo azufre, pero eso no lo sabía. Bueno, pero carbono, hidrógeno y azufre. Ya vimos que el combustible puede tener azufre. El oxígeno no, porque el oxígeno con oxígeno no va a reaccionar. Y el agua ya está reaccionada. O sea que de los tres, los que reaccionan son los que se pueden combinar con el oxígeno para combustionar, son el carbono, el hidrógeno y el azufre. ¿Está bien? Entonces, planteamos las reacciones de combustión teórica, que son estas que están acá planteadas, y balanceadas. O sea, no solo las tenemos que plantear, sino que las tenemos que balancear. Yo tengo para el carbono, carbono más oxígeno me da dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Esta ya está balanceada. Un carbono, dos oxígenos, dos oxígenos. Fíjense que para la de hidrógeno, hidrógeno más agua me da, más oxígeno me da agua. La tengo balanceada, dos hidrógenos, dos hidrógenos. Y para tener balanceado el oxígeno tengo que poner un medio, y un medio acá del oxígeno para que me dé un oxígeno, ¿está bien? Porque 2 por un medio me va a dar 1. Y la del azufre, azufre más oxígeno me da dióxido de azufre. Estas son las reacciones completas para cada una de esas especies cuando reacciona con oxígeno. ¿Está bien? Pero fíjense que estas reacciones, si ustedes las observan, nosotros acá estamos considerando, por ejemplo, 1 kilomol de carbono que reacciona con oxígeno. Acá estoy considerando 1 kilomol de hidrógeno que reacciona con oxígeno y 1 kilomol de azufre que reacciona con oxígeno. ¿Y yo tengo 1 kilomol de azufre, por ejemplo, en mi combustible? No. No. ¿Cuánto tengo? Tengo esto que les dije acá, por ejemplo, de azufre. De hidrógeno tampoco tengo 1 kilomol, tengo esto que les dije acá. Y de carbono tengo esto que les dije acá, C sobre 12. Entonces, el siguiente paso es multiplicar la reacción por la cantidad de cada una de las especies, por la cantidad que yo determiné de cada una de las especies acá. Por ejemplo, a esta reacción la voy a multiplicar a ambos miembros por C sobre 12. ¿Está bien? Acá me va a quedar C sobre 12 por el carbono. Acá me va a quedar C sobre 12 por el oxígeno y C sobre 12 por el dióxido. En el caso del hidrógeno yo tenía H sobre 2. Entonces voy a multiplicar todo por H sobre 2. Y en el caso del azufre yo tenía S sobre 32 y voy a multiplicar todo esto sobre S por S sobre 32. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora quiero ver el oxígeno que necesito, porque la pregunta es los kilomoles de aire, pero yo sé que solo me reacciona el oxígeno. Entonces, si yo quiero ver la cantidad total de oxígeno que necesité para cada una de estas especies reaccionara, tengo que ver cuánto de oxígeno tengo, el total, o sea que voy a sumar todas las cantidades de oxígeno, que es esto que ven acá. Yo tengo en la primera reacción, como multipliqué por C sobre 12, voy a tener C sobre 12 de oxígeno en la primera reacción, que es esto que está acá. En la segunda reacción, como multipliqué esto por H sobre 2, voy a tener H sobre 4, ¿no? Porque H sobre 2 por un medio es H sobre 4 oxígeno, que es esto que está acá. Y en el caso del azufre, lo multipliqué por S sobre 32, que es esto que está acá. Que estos eran cantidades de kilomoles, ¿está bien? Son cantidades de kilomoles, nada más que ahora de oxígeno, porque están multiplicadas por el oxígeno. Pero nosotros inicialmente en nuestro combustible teníamos ya oxígeno, y ese oxígeno que está presente nos ayuda para el que necesitamos para reaccionar. Entonces, a esta suma que yo determiné de estas reacciones, le voy a restar el oxígeno presente que había en mi combustible, que era O sobre 32, que es esto que está acá. Entonces, hasta acá yo obtengo la cantidad de kilomoles de oxígeno que necesito para hacer reaccionar de forma teórica 1 kilogramo de este combustible. ¿Está bien? O sea, esta suma, si ustedes la hacen, les tiene que dar 1 kilogramo, ¿no? Todas estas fracciones másicas les tienen que dar 1 kilogramo. Entonces, de acá obtuve cuánto es el oxígeno
los kilomoles de oxígeno para hacer reaccionar de forma teórica 1 kilogramo de ese combustible. Pero resulta que a mí no me piden oxígeno, me piden aire, kilomoles de aire. Bueno, pero nosotros ya sabemos, de lo que vimos recién, por cada kilomol de oxígeno, cuántos kilomoles de aire hay. Eso ya lo acabamos de ver recién. Entonces, simplemente lo que voy a decir es que si yo por cada kilomol de oxígeno necesito suministrar 4,76 kilomoles de aire, entonces, ¿cuántos kilomoles de aire voy a necesitar si yo ahora tengo esta cantidad de oxígeno? Es aplicar regla de 3 simple, ¿está bien? Entonces, multiplicando este valor por 4,76, yo voy a obtener los kilomoles de aire. ¿Se entendió, chicos, los pasos? ¿Se entendieron? Sí, sí. Bueno. Entonces, si ahora me dijeran, bueno, mejor quiero quemar 100 kilos de combustible en vez de 1. Yo les digo, bueno, ahora quiero que me determinen la cantidad de kilomoles de aire, pero en vez de 1 kilogramo, quiero quemar 100. ¿Qué es lo que ustedes harían? El inciso A les pide este, y ahora el inciso B les dice, bueno, quiero quemar 100 gramos de combustible. ¿Vuelven a hacer todo esto de nuevo? No, porque, o sea, No, porque ya está. Ya lo hicieron. Ustedes ya averiguaron por 1 kilomol de combustible, o sea que por 100 es esto multiplicado 100. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si no tienen dudas de acá, avanzo. Entonces, vamos a seguir un poquito más. Como venimos viendo, nos interesa bastante saber la cantidad de aire teórico que yo necesito para hacer reaccionar totalmente mi combustible. ¿Está bien? Esa cantidad de aire de la reacción estequiométrica en relación al combustible, esa relación entre el aire que necesitamos y el combustible, se conoce como relación aire-combustible. Y se define como la masa de aire sobre la masa de combustible. ¿Está bien? Es decir, ¿cuántos kilogramos de aire por kilogramo de combustible tenemos? Y esto se hace para la reacción estequiométrica y para la reacción real. Es decir, si tenemos la relación para la reacción teórica y la real, entonces además puedo obtener la relación de equivalencia, que es esta que está acá abajo. Esto lo puedo obtener para cualquiera de mis reacciones. Si yo tengo la de la teórica y la de la real, voy a obtener la relación de equivalencia, que se define como lo que dice ahí: la relación de aire-combustible teórica sobre la relación de aire-combustible real. Y si esa relación de equivalencia, que es phi, es mayor que 1, significa que mi mezcla es rica. Esto es, que en mi reacción real el combustible está en exceso con respecto al valor teórico. Y cuando phi es menor que 1, significa que estoy usando exceso de aire. ¿Está bien? Estos son parámetros característicos de la combustión. Esto lo habrán escuchado en los autos que dicen la relación aire-combustible, o 15, suele ser 15, por ejemplo, o es la cantidad, eso, la masa de aire por la masa de combustible. Es bastante, tal vez les suena conocida. Y si no, bueno, es un parámetro característico de las reacciones de combustión que nos interesa saber. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo aplicar esa relación de aire-combustible en un ejemplo. Esto es bastante sencillo. El ejemplo nos dice, 1 kilomol de octano, que nos da la fórmula, es un combustible de fórmula definida, se quema con aire que contiene 20 kilomoles de oxígeno, como se muestra en la figura. ¿Está bien? Y dice, suponga que los productos contienen solo dióxido, agua, oxígeno y nitrógeno, y determinen
el número de moles de cada gas en los productos y la relación aire-combustible para este proceso de combustión. Si ustedes ven este problema y ya les dicen que esto hay en los productos, ¿qué me pueden decir de la reacción? Yo le digo, clasifique esa reacción. ¿Cómo es? Completa. ¿Sí? ¿Qué más? Y no es teórica, si no me equivoco. Exacto, ¿qué tiene? Nitrógeno. ¿Y qué más? Tiene un exceso de ¿Oxígeno? oxígeno. Exacto, tiene un exceso de oxígeno porque lo estamos viendo en los productos. ¿Está bien? Suponga que los productos contienen solo esto. Es decir, que el octano reaccionó con aire, para empezar, porque estamos viendo nitrógeno. Y otro punto es que si hay oxígeno, hay exceso de aire. ¿Está bien? Entonces, a mí me dan este problema, no tengo nada, no tengo la forma de la ecuación, digo, bueno, a ver, ¿cómo empiezo? Bueno, empiezo haciendo reaccionar octano con aire. Octano con aire. ¿Por qué le puse el 20 acá? Porque me dice que se quema con aire que contiene 20 kilomoles de oxígeno. O sea que yo ya sé que acaba un 20 porque el aire tiene 20 kilomoles de oxígeno. 20 por 1, 20 kilomoles de oxígeno. ¿Está bien? Más 3,76 que siempre tiene el nitrógeno en el aire. ¿Está bien? Esto es simplemente paréntesis. Ahora, de esto no tengo idea cuánto hay. Lo único que me dice es que hay, pero no sé cuánto. Entonces tengo dióxido, agua, oxígeno y nitrógeno. Y tengo coeficientes estequiométricos desconocidos. ¿Qué tengo que hacer? Balancear la ecuación. ¿Cómo? Y bueno, yo ya sé que acá tengo 1 kilomol de combustible que va a ser mi reactivo limitante, entonces empiezo, por ejemplo, con el carbono. ¿Cuántos carbonos tengo? 8. 8. ¿Acá tengo más carbonos? No. Y de este lado, ¿quién tiene carbono? El dióxido. ¿Que cuántos carbonos tiene? X, desconocido. O sea que acá ya despejé X. X igual a 8. Seguimos con el hidrógeno. Hidrógeno. De este lado de la ecuación, ¿cuántos hidrógenos tengo? 18. Y de este lado de la ecuación, ¿quiénes tienen hidrógeno? El agua. 2 por I. ¿Está bien? 18 igual a 2 por I, despejo I que me da 9. Lo mismo hago con el oxígeno. Fíjense, de este lado tengo 20 por 2 oxígenos. 20 por 2. Y de este lado tengo acá, acá y acá. ¿De cuántos tengo acá? X por 2. X por 2. Acá cuántos tengo? Y. Y acá Z por 2. Ahí está mi ecuación. ¿Está bien? Pero Y ya sé cuánto es, X ya sé cuánto es, despejo Z. ¿Está bien? Y por último el nitrógeno, que es el más fácil, porque todo lo que entra sale, entonces 20 por 3,76 tiene que ser igual a mi W. Así es como van a balancear la ecuación ustedes. ¿Se entiende esto? Es un sistema de ecuaciones, es muy fácil. Es muy fácil. Entonces, ahora que ya averigüé mis coeficientes, lo que voy a hacer es escribir efectivamente mi reacción real, que es esta de acá. Entonces, el primer punto ya está, determina el número de moles en cada gas de los productos, ya está. Perfecto, ya lo determinamos. Y ahora la relación aire-combustible. Entonces, ¿cuánta masa de aire tengo acá? ¿Cuánta masa de aire tengo acá? Yo lo que les dije era que había 1 kilomol de oxígeno por 4,76 kilomoles de aire. ¿Cuántos kilomoles de aire voy a tener si ahora tengo 20 kilomoles de oxígeno? Regla de 3 simple, me queda 20 por 4,76. Pero ese es el número de moles. Y yo sé que la relación aire-combustible es en kilogramos. ¿Qué hago? Multiplico por la masa molecular del aire, que es 29. Acá ya tengo con esta cuenta la masa del aire. Y ahora me queda la masa de combustible. ¿Cuánto tengo de combustible? Tengo 1 kilomol, pero tengo carbono, 8 carbonos por 12, que es la masa molecular, y después tengo, no, acá qué pasó, a ver. La masa de carbono y la masa de... Ah, está bien. Esta es la masa de carbono, que tengo 8 átomos de carbono por la masa molecular del carbono, que son 12,
O sea, acá separo por los elementos que lo componen, ¿no? Para sacar la masa molecular de cada uno. Y el hidrógeno, acá lo que hizo fue dividir por 2. Tomó, en vez de 1 de la masa molecular del hidrógeno, esto es lo mismo que hacer 1 por 18, él lo que hizo fue hacer 9 por 2. ¿Está bien? Es lo mismo. Entonces de acá abajo obtengo la masa de combustible en kilogramos. Y haciendo esa cuenta obtengo la relación aire-combustible. ¿Se entendió esto? Es bastante sencillo. Bastante sencillo. Pero por ejemplo, esto es lo que van a tener que hacer, si les dan, por ejemplo, un enunciado de este tipo, donde ustedes no tienen la reacción. Pero bueno, tienen todos los datos para escribirla y balancearla. También acá le podría haber preguntado cuál es, por ejemplo, la cantidad de oxígeno teórica. O sea, yo les podría haber planteado, porque esta no es la reacción teórica. Bueno, ahora planteen la ecuación teórica. ¿Cómo sería? Bueno, tienen que plantear esto más. Acá va a ser una incógnita por el aire, igual a incógnita, incógnita, incógnita. Ya no voy a tener el oxígeno en los productos. ¿Está bien? O sea que yo podría también encontrar cómo es la reacción teórica para combustionar 1 kilomol de octano. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Hay alguna duda? Bueno, si no hay duda, seguimos. ¿Podría repetirlo de cómo sería si se pidiese la reacción teórica? Si vos necesitas calcular la reacción teórica, ¿vos qué sabés de una reacción teórica? Suponete que yo no te doy los productos, no te doy nada, te doy nada más que quiero saber la cantidad de aire teórico para quemar 1 kilomol de octano. ¿Qué es lo que plantearías vos? En la parte de reactivos, lo mismo, pero en los productos no tendría el exceso de oxígeno, si no me equivoco. Exacto, pero acá tampoco tendrías 20, porque este es un dato que te dan. Acá tendrías Claro. una incógnita también, ¿está bien? Acá ponele vas a tener W, y acá en vez de W podés poner W por 376, ¿entendés? Sí. Entonces lo vas a entiendo. hacer exactamente lo mismo que antes y vas a obtener tu ecuación teórica. ¿Está bien? Que se podría hacer tranquilamente y acá les podría pedir, por ejemplo, la relación de equivalencia también. Bueno, a ver, además de la relación aire-combustible, dame la relación de equivalencia. Entonces vas a tener que determinar la relación aire-combustible para tu ecuación teórica y después hacer el cociente entre esos dos y dar la ecuación de la relación de equivalencia. ¿Está bien? Podría ser, por ejemplo, otra parte del ejercicio, que se puede hacer sin problema. Bueno, seguimos un poquito más. Entonces, recién en las tablas que yo les mostré, en estas que aparecía la composición de los combustibles que tienen composición aleatoria, que se hace un análisis cuantitativo de la composición, había una columna que decía poder calorífico del combustible. ¿Qué es el poder calorífico del combustible? Es el calor entregado por la combustión completa de la unidad de masa o volumen del combustible a una dada temperatura constante. Fíjense que ya vimos la definición, vimos un montón de definiciones. Vimos la definición de calor de combustión, calor de formación, y ahora vamos a ver poder calorífico de un combustible que también es un calor entregado, pero se le llama poder calorífico porque es algo particular. ¿Está bien? Entonces, sería el calor de combustión, pero se mide bajo condiciones específicas. Por ejemplo, a diferencia del calor de combustión, que lo definimos como el calor liberado por kilomol, el poder calorífico se mide por unidad de masa. ¿Está bien? Es decir, por unidad de masa cuando es sólido o por unidad de volumen cuando es líquido o gas. O sea, se van a dar cuenta por las unidades, por ejemplo, cuando se trate del poder calorífico. Además, la combustión ahora es a temperatura constante, generalmente de 25 grados centígrados.
Entonces, es el calor liberado por una reacción completa de la unidad de masa o volumen del combustible a 25 grados centígrados. Y otra diferencia con respecto al calor de combustión es que siempre se tabula como positivo, aunque sea calor liberado. Vieron que nosotros el calor de combustión dijimos, bueno, como las combustiones son siempre exotérmicas, para nosotros ese calor va a ser negativo. Bueno, el poder calorífico de un combustible siempre está tabulado como positivo. ¿Está bien? Y es una propiedad del combustible. O sea, cada combustible tiene su poder calorífico. Y dentro del poder calorífico existen dos para cada combustible. Uno que se llama poder calorífico superior, que se abrevia PCS, y el otro que es el poder calorífico inferior. El poder calorífico superior es aquel en el que los productos, el agua de esa reacción completa aparece en estado líquido. Vieron que nosotros vimos que, yo en estas anteriores no se los puse para que no nos distraigamos, pero nosotros siempre necesitamos saber el estado de agregación de cada uno de los elementos, porque sabemos que el calor de formación depende de ese estado de agregación, ya lo vimos. Bueno, entonces cuando el agua me aparece líquida en los productos, entonces significa que el poder calorífico es el superior. ¿Está bien? Cuando en los productos el agua está como fase gaseosa o vapor, entonces se llama poder calorífico inferior. ¿Y esta diferencia a qué se debe? Supongan que el poder calorífico superior de un combustible es 5, vamos a decirlo así. Ese es el calor que libera. Si ahora en los productos obtengo vapor, significa que parte de ese calor fue absorbido por el agua para cambiar de fase de líquido a vapor. Y por lo tanto, de las paredes del recipiente vamos a obtener menos energía. Vamos a obtener un poder calorífico inferior, porque parte de ese calor se usó para vaporizar el agua. Entonces, la diferencia entre el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior es la entalpía de vaporización del agua a 25 grados centígrados. ¿Está bien? Y ese calor de vaporización del agua, si yo lo saco de REFPRO, por ejemplo, ¿qué unidades tiene? Esto ya lo tienen que saber del práctico 3. Entalpía, fíjense que es específica. ¿Qué unidad tiene? Energía sobre masa. Y la lluvia sobre kilogramo. ¿Sobre kilogramo de qué? De agua, en este caso. Exacto, es decir, es la energía por cada kilogramo de agua que se vaporiza. ¿Está bien? La energía que necesito por cada kilogramo de agua que pasa de líquido a vapor. Por lo tanto, para hacer esta cuenta, fíjense que el poder calorífico es el calor entregado por la combustión completa de un combustible. Es decir, que va a tener energía por kilogramo de combustible. Entonces, para que me den las unidades, yo a esta entalpía de vaporización la voy a tener que multiplicar por la masa de agua sobre la masa de combustible. Es decir, la masa de agua formada en la reacción de combustión por kilogramo de combustible. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, chicos? Bueno, Profe, sí. y eso igual es en el caso de que toda la masa se haya evaporado, ¿no? Sí, o sea, se supone que toda la masa de agua pasa, o sea, en general no van a haber una reacción que diga agua en estado líquido y agua en estado vapor. Claro, no hay un equilibrio bifásico ahí después de la reacción. No, nosotros lo estudiamos como que todo se transforma. Listo, Pero gracias. si vos tenés la ecuación, en realidad estoy pensando, sí, ahí tendrías que tener otra información. Sí, Que nosotros no, en esta materia no la vamos a hacer. buenísimo, gracias. Entonces, por lo tanto, las unidades de poder calorífico son kilojoule por kilogramo de combustible, es decir, cuánta energía libera la unidad de masa del combustible. Acá, como les dije recién, hay que tener cuidado con las unidades,
Porque la entalpía de vaporización del agua y la del poder calorífico tienen exactamente las mismas unidades. Fíjense, kilojoule por kilogramo, kilojoule por kilogramo. Pero, como les dije recién, en el caso de la entalpía de vaporización es por kilogramo de agua, y en el caso del poder calorífico es por kilogramo de combustible. Y esto trae muchos errores en el parcial. ¿Por qué? Porque directamente hacen que la diferencia entre el poder calorífico superior y el inferior es la entalpía de vaporización. Chau. Como tienen las mismas unidades, es lo mismo, y eso está mal. Porque conceptualmente no tienen, o sea, no lo saben, digamos. Si ustedes me ponen que esta diferencia es igual solo a la entalpía de vaporización, acá tienen un problema de concepto, porque están mezclando papas con peras, digamos. Todo tiene que ser consistente en las unidades. ¿Está bien? Entonces, acá por ejemplo hay una tabla que saqué de, no me acuerdo si del Sengel o del Shapiro Morán. Ustedes tienen otra en las filminas que son bastante feas, por eso la cambié, porque no dice además cuál es, si es el superior o el inferior. Bueno, esta está en los libros, igual pueden encontrar en cualquiera de los libros. Acá hay poderes caloríficos de distintas sustancias, ¿está bien? Si se le dan dos valores, como en este caso, yo ni siquiera tendría que decirles cuál es cuál, ustedes ya saben cuál es cuál. Si yo acá no les dijera, ustedes ya saben que el mayor va a ser el poder calorífico superior. ¿Y cómo hago para llegar al inferior? Bueno, si me dan la temperatura a la cual se obtuvo, 3, vamos a la referencia 3, me dice a 77 Fahrenheit. Quiere decir que la diferencia es la entalpía de vaporización a 77 Fahrenheit por la masa de agua sobre la masa de combustible. Es decir, que necesitamos saber la reacción, porque esa masa de agua la voy a sacar de la reacción, ¿está bien? De la reacción teórica. ¿Se entiende? Este tipo de valores así se les va a dar, digamos, por ejemplo, en un parcial si tuviéramos que trabajarlo con algún problema. ¿Está bien? Por ejemplo, acá fíjense, ¿se acuerdan que para qué me sirve esto, por ejemplo? ¿Se acuerdan que vimos que en una caldera, que vimos las acuatubulares y esas, yo utilizo el calor de combustión para entregarle ese calor para evaporar, por ejemplo, un fluido en el evaporador? ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, si yo tuviera que elegir un combustible en el cual necesito mucho calor, entonces ustedes van a buscar un combustible que tenga un poder calorífico alto, porque me está hablando del calor que libera por unidad de masa de combustible, ¿está bien? Por ejemplo, acá el metano, este es el que más tiene, el hidrógeno, ¿qué otro? El hidrógeno, el metano, son los que mayor poder calorífico tienen, ¿está bien? Por ejemplo, si tuvieran que elegir de una tabla. Bueno, un ejemplo bastante fácil para no ser tan larga, digamos, para no hacerla tan larga, es este ejercicio que dice: en una bomba calorimétrica se produce una combustión de 5 gramos de coque, elevando la temperatura de 1 litro de agua desde 10 hasta 47 grados centígrados. ¿Se acuerdan que yo les dije que la bomba calorimétrica era para medir el calor de combustión? Pero acá me piden el poder calorífico del coque. Pero recién vimos que si yo analizaba la variación de energía interna del agua, podía sacar el calor de combustión. ¿Está bien? Porque yo conocía la masa, conozco el calor específico del agua y el delta T lo medíamos con un termómetro. Es decir, que este sería mi calor de combustión. Pero a mí me piden el poder calorífico. Dijimos que el poder calorífico era por la unidad de masa, ¿está bien? Yo acá estoy quemando los 5 gramos, yo ahora quiero la unidad de masa. Así que lo que tengo que hacer es dividir Q por 5 gramos. ¿Está bien? Esto es bastante facilón. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera... este no es el calor de combustión, este va a ser el calor de la reacción.
Porque si yo quisiera calcular el calor de combustión, lo tengo que expresar por kilomoles. ¿Se acuerdan? Que el calor de combustión era cuando yo quemaba 1 kilomol de combustible. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí, sí, profe. Bueno, entonces si yo necesito expresarlo por kilomol, entonces lo que voy a hacer es a este poder calorífico lo voy a multiplicar por la masa molecular y le voy a agregar un signo menos. ¿Por qué? Porque el calor de combustión era negativo. ¿Está bien? Es bastante fácil. Entonces, vamos ahora a ver los analizadores de gases. Esto es a modo, digamos, informativo porque lo van a encontrar en los problemas. Muchas veces, para evaluar la combustión, lo que se hace es analizar los humos o los productos de combustión. Por ejemplo, esto se hace mucho en los escapes de los autos. Cuando ustedes van a hacer la verificación técnica, una de las cosas a cumplir son las emisiones y les analizan los gases de combustión. ¿Está bien? Son análisis en base seca, lo que significa que no miden la cantidad de agua que sale, pero determina los demás productos. ¿Está bien? El agua después se saca por diferencia. Acá tenemos dos tipos de analizadores. El primero que se usó fue el analizador de Orsat, en donde los humos se colocan en un tubito que tiene un preparado, y por ejemplo se hace, acá por ejemplo tengo los humos, se hace un preparado con un volumen constante, bueno, no importa, y después lo que se hace es poner en contacto con un reactivo en especial, ¿está bien? Y ese reactivo, por ejemplo, reacciona ante la presencia de dióxido de carbono. Entonces puede medir, es como que absorbe, por ejemplo, si hay dióxido de carbono en los productos, ese reactivo absorbe el dióxido de carbono, se lo lleva, entonces el preparado va a disminuir su masa, y esto después, bueno, se traduce en qué cantidad de ese producto tiene. Y así se preparan distintos tubitos con distintos reactivos que reaccionan justamente a distintos productos. ¿Está bien? De esa forma se obtiene la composición de, por ejemplo, los humos que se emiten en el escape de un auto. Con los analizadores digitales, que son los más modernos, también podemos además medir la temperatura a la que salen esos productos. Y esto es importante porque en los gases de combustión, por ejemplo, no en un auto, pero en una caldera, esos gases de combustión ingresan a la turbina, por ejemplo. ¿Está bien? Y por la resistencia de los materiales de una turbina es importante que esa temperatura no supere ciertos valores. ¿Está bien? O sea, tiene que ser lo suficientemente alta para aumentar el rendimiento, pero no tan alta para no dañar los materiales. Entonces, estos digitales tienen una varilla que, por ejemplo, se coloca dentro del caño de escape y lee directamente la composición. O sea, es mucho más óptimo, digamos. ¿Está bien? ¿Por qué les cuento esto? Porque en algunos ejercicios, como en este que vamos a ver ahora, que es del WARC, el enunciado les dice lo siguiente. Dice, un combustible hidrocarbonado desconocido reacciona con aire seco. Se realiza un análisis de Orsat a los gases productos, obteniéndose la composición volumétrica o molar, que es lo mismo, dijimos, en base seca indicada en la figura. Entonces, fíjense que yo a través de la medición de la composición de los productos puedo determinar cuál es mi combustible. Entonces, eso es lo que me pide el enunciado, obtener la ecuación química de la reacción real y la composición del combustible, bueno, la relación aire-combustible y el porcentaje de aire en exceso o defecto utilizado. Entonces, yo a través de este análisis de los productos secos que me dieron los analizadores, voy a determinar, por ejemplo, la fórmula de un combustible desconocido. ¿Está bien? Por ejemplo, se obtiene de un yacimiento y no se sabe la composición. Bueno, entonces para conocerlo, lo combustiono con aire y lo que hago es el camino inverso. ¿Está bien? En vez de ver cuál es la composición del combustible, analizo los productos. Entonces, yo les voy a decir los pasos para resolver este ejercicio que está en el WARC.
pero no lo vamos a resolver porque si no vamos a estar mucho tiempo, pero sí les voy a decir los pasos para que los hagan. Entonces, el primer paso es escribir mi reacción. ¿Cómo la escribo? Con los datos que me dan. Me dicen que tengo un combustible desconocido. Combustible. Reacciona con aire seco, más aire seco. ¿Cuánto? No lo sé, porque no tengo ese valor. Pero sí sé cuánto hay en los productos. Y en los productos hay dióxido, hay oxígeno, hay monóxido y hay nitrógeno. Entonces voy a escribir en los productos todo lo que me dio el análisis de Orsat. Pero yo les dije que el análisis de Orsat era en base seca. Es decir, que yo tengo que agregar el agua que no me está dando ese análisis. Entonces después, balanceando esta ecuación, voy a obtener el X, que es la cantidad de carbono en mi hidrocarburo, el Y, que es la cantidad de hidrógeno en mi hidrocarburo, el A, que me habla de la cantidad de aire, y el B, que me dice cuánto de agua salió en los productos. Todo eso sale de balancear y hacer las ecuaciones como hicimos recién con la reacción anterior. ¿Está bien? Voy a tener 4 incógnitas y voy a tener todo el sistema de ecuaciones que vimos antes para despejar esos coeficientes. ¿Está bien? Entonces, el paso 2, eso ya me va a resolver el inciso A. Ecuación química de la reacción real y la composición del combustible, lo voy a hacer despejando estas 4 incógnitas que tengo. ¿Está bien? El paso 2 es escribir la reacción teórica. ¿Por qué? Porque yo ya tengo este valor de A. Yo ya sé cuánto reacciona de oxígeno. ¿Está bien? Yo ya puedo calcular la masa de aire, perdón, el inciso B era la relación aire-combustible empleada. Yo acá ya tengo el valor de A, así que ya puedo calcular la relación aire-combustible. ¿Está bien? Ese va a ser el segundo paso, que es el segundo inciso. Ahora, el paso 3 me pide el porcentaje de aire en exceso o defecto utilizado. ¿Cómo sé yo si esta reacción real tiene exceso o defecto de aire? ¿Cómo puedo saberlo? Con una sola reacción. ¿Puedo saberlo? Sí, porque no está el oxígeno aparte, digamos, como producto. Sí, pero también tengo monóxido y el monóxido se formaba cuando el oxígeno no alcanzaba. ¿Yo puedo saber con este valor si estoy en exceso o defecto? Tengo que comparar con la reacción teórica. La reacción teórica me va a decir cuál es el valor mínimo de aire que yo necesito. Si este valor es mayor, significa que estoy en exceso. Si este valor es menor, significa que estoy en defecto. O sea, yo comparo con la reacción teórica. Y para eso, ¿qué hago? Escribir la reacción teórica. Y voy a despejar ahora estos 3 coeficientes de mi reacción teórica. ¿Está bien? Que ya no van a ser los mismos que estos, ¿eh? Ya ahí la tengo que hacer de 0. Porque ahora voy a tener dióxido nomás, ya no voy a tener esto. No voy a tener oxígeno en exceso, porque ahora mi reacción es teórica. O sea, es el hidrocarburo más aire, una cantidad de aire estequiométrica o teórica, más los productos de una reacción completa, que son dióxido, agua, y como tengo nitrógeno inerte, el nitrógeno. ¿Está bien? Entonces veo cuánto me da este valor de A, y lo comparo con este. Y ahí voy a poder sacar cuál es el porcentaje de aire en exceso o defecto utilizado. ¿Se entiende? Esos son los pasos a seguir. Fíjense, chicos, que es mucha cuenta, pero es fácil, o sea, son cuentas lineales, digamos, no hay mucha vuelta, digamos, uno tiene que saber plantear la reacción. En general, la reacción teórica siempre la voy a tener que plantear, es como mi base, por lo general. Entonces son las ecuaciones, nada más. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? Yo, sí, profe. Sí, decime. Me cuesta entender por qué, bueno, ahí en donde tengo el porcentaje de los productos, por qué no los tengo sobre 100, digamos, los números, y los tengo así tal cual. Ah, bueno, eso depende de la base que vos tomes acá. Si yo tengo sobre 100, por ejemplo,
Esto si no podría haber sido, te va a dar lo mismo, digamos. Depende de cuánto tomes la base para hacer. Vos podrías haber hecho 0,12, decís vos. Claro. Sí, O es lo sea que mismo. eso sería por cada 100 moles del compuesto Claro, ese exactamente. explosivo. Exactamente, Ah, sí. Eso me gracias. olvidé decirle, disculpa. Si es por 1 kilomol, entonces yo acá tendría que haber puesto 0,2. ¿Está bien? Esa era la duda, me parece que te surgió. Sí, sí, era eso. Perfecto, está bien. Bueno, entonces hasta acá ya vimos cómo plantear una reacción real y una teórica, ver si hay exceso o defecto. Ya sabemos calcular el calor cuando la reacción ocurre a presión y temperatura estándar. Ya lo vimos esto con las reacciones de formación. Ya sabemos cómo calcular el calor de combustión. Ahora vamos a poner más difícil la cosa y vamos a ver qué pasa cuando una reacción no ocurre a 25 grados centígrados como venimos haciendo hasta el momento. ¿Está bien? Nosotros hasta el momento venimos viendo la fácil, vimos reacciones a un bar 298, ahora vamos a ver qué pasa si la reacción se produce a una temperatura distinta, que en realidad es lo que normalmente ocurre. Y ese, por ejemplo, es el caso del reactor que vemos acá que se utiliza para la oxidación del amoníaco. Es un reactor de flujo, es un reactor abierto, en donde los reactivos entran a 200 grados centígrados y los productos salen a 900 grados centígrados. ¿Está bien? La presión de reacción sigue siendo un bar, pero ahora los reactivos y los productos salen a temperaturas distintas. Y en estos casos lo que se hace es utilizar lo que se conoce como la ley de Kirchhoff, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Si bien esta ley tiene una ecuación matemática y todo una deducción, nosotros lo vamos a ver con un gráfico porque es mucho más sencillo y para lo que nosotros necesitamos resolver es suficiente. ¿Está bien? Si ustedes van al WARC y al Cengel, creo que hacen toda una deducción, bueno, mucho más complicado que lo que vamos a ver ahora. Entonces, nosotros les vamos a pedir en los parciales que resuelvan de esta forma, así que me van a tener que prestar atención. ¿Está bien? Este que ven es un gráfico en donde en las ordenadas tengo temperatura y en las abscisas tenemos tiempo. ¿Está bien? Es decir, el tiempo en el que los productos tardan en convertirse en reactivos. Es lo que comúnmente se llama grado de avance de la reacción. Nosotros no nos vamos a meter con eso, pero es para esquematizar. ¿Está bien? O sea, yo empiezo con reactivos y después de un tiempo esos reactivos se hacen productos. Entonces, inicialmente dijimos tenemos reactivos que están a una T1, que es distinta de 298, se produce la reacción química y a medida que se va produciendo la reacción química, es decir, que los reactivos se convierten en productos, supongan que seguimos este camino punteado, la temperatura va a ir aumentando hasta que los productos se transforman, los reactivos, perdón, se transforman totalmente en productos y se alcanza la T2, que es a la que salen esos productos. ¿Está bien? O sea, empezamos con reactivos a una temperatura, va evolucionando la reacción, los reactivos se van transformando en productos, va aumentando la temperatura de la reacción, hasta que alcanzamos T2, que es la temperatura a la cual se liberan los productos. Entonces, ¿por qué los productos salen a esa temperatura? Bueno, es porque parte del calor liberado se transfiere por las paredes del recipiente y parte la absorben los productos que elevan su temperatura. ¿Está bien? Este camino que yo les indiqué de 1 a 2 es totalmente arbitrario. No sé qué camino sigue la reacción. Este lo inventamos, digamos. Fuimos de 1 a 2 por un camino cualquiera. Y ese camino la verdad es que no me interesa. ¿Por qué? Porque nosotros queremos determinar el calor de reacción. Y ese calor de reacción está relacionado con la variación de entalpía entre el estado 2 y el estado 1. Y como la variación de entalpía solo depende de los estados final e inicial,
yo puedo ir por cualquier camino de 1 a 2, que ese calor me va a dar exactamente lo mismo. Y como siempre, como buenos ingenieros que vamos a hacer, vamos a ir por el camino más fácil, que nos dé un resultado, por supuesto, confiable. ¿Está bien? Entonces, en vez de ir por este camino punteado, lo que voy a hacer es ir por este camino indicado con flechas azules. Hipotéticamente, como esto también es algo que elegí porque es más fácil, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros vimos, o sea, lo que nosotros sabemos es cómo calcular el calor cuando algo reacciona a 25 grados centígrados? Eso es lo que nosotros aprendimos hasta ahora, lo más fácil, la temperatura ambiente. Entonces lo que vamos a hacer es enfriar, hipotéticamente, ¿no? Vamos a enfriar los reactivos hasta la temperatura ambiente, es decir, que en este trayecto lo único que hay es un calor sensible. ¿Qué significa eso? Que no hay un cambio de composición. Lo único que estoy haciendo es enfriando una masa de reactivos. ¿Está bien? Está asociado a una variación de entalpía, pero va a ser una variación de entalpía sensible. ¿Y cómo calculamos esto? Nosotros ya sabemos cómo calcularlo. Nosotros ya sabemos cómo calcularlo, ¿por qué? Porque nosotros dijimos que en esta unidad los reactivos y los productos los íbamos a tratar como gases ideales. ¿Está bien? ¿Y cómo se calcula la entalpía sensible para un gas ideal? Que alguno me lo diga. CP por la diferencia de temperaturas, nada más. Exactamente. Es decir, que si yo en mis reactivos tengo gases, o tengo sólidos o líquidos, yo ya sé cómo calcular la variación de entalpía, porque conozco todos los modelos para los estados de agregación para calcularlo. ¿Está bien? Y eso es lo que está expresado acá, que se denomina delta H1. ¿Cómo la voy a calcular? La voy a calcular como la sumatoria de solamente los reactivos, porque hasta acá no hubo reacción, lo único que estoy haciendo es enfriar. O sea que voy a tener el número de moles de cada uno de los reactivos por el CP de cada uno de los reactivos por el diferencial de temperaturas entre dónde y dónde. Y entre la temperatura 1 y la temperatura final, que va a ser la temperatura ambiente. Si los reactivos estuvieran, en vez de más calientes, más fríos que la temperatura ambiente, entonces hago exactamente lo mismo, pero le cambio los extremos de integración. ¿Está bien? Entonces, esto es el primer trayecto, vamos a decir así, ¿no? Es decir, que en este tramo voy a tener únicamente un calor sensible igual a la variación de entalpía. Una vez que yo enfrié los reactivos hasta temperatura ambiente, voy a dejar reaccionar a 298, que es lo que yo sí sé calcular. En este tramo, ahora sí que hay un cambio de composición. ¿Por qué? Porque ocurre la reacción. ¿Está bien? Es decir, de reactivo voy a transformar en productos, pero a una temperatura constante, que es de 298 Kelvin. Y esto también sabemos cómo calcularlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esta entalpía de reacción, que va a ser el calor de reacción a 25 grados centígrados, lo vamos a calcular con las entalpías de formación. ¿Se acuerdan? Entonces, al final de esta reacción, voy a tener productos a 25 grados centígrados. Pero la realidad es que mis productos salen a 900 Kelvin, perdón, voy a tener 298 grados Kelvin y salen a 900 Kelvin. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este trayecto los voy a calentar. Acá los enfríe, acá los caliento. Es decir, que calculo ese tramo, ese calor, que va a ser una variación de entalpía, la voy a calcular exactamente igual que en el tramo 1, pero ahora voy a tener productos nada más. ¿Está bien? Y voy a tener que mis extremos de integración van a ser la temperatura ambiente a la temperatura final. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo es el camino que vamos a usar? Fíjense que la entalpía de reacción para sacar el calor asociado a este tramo
nosotros vamos a calcular la variación de entalpía de reacción, que acá es donde están las de formación, por los coeficientes, no sé qué, y lo vamos a multiplicar, por supuesto, por el número de moles de reactivos limitantes, ¿está bien? Porque este calor, esto si no lo multiplicamos nos queda por kilomol de combustible, o sea que lo tenemos que multiplicar por el número de moles de reactivo limitante para que nos queden consistentes las tres entalpías, ¿está bien? Entonces, el calor de este tramo también va a ser calor sensible porque lo único que estoy haciendo es calentar los productos y lo calculo exactamente igual que este trayecto 1. ¿Está bien? Entonces, la suma de las tres variaciones de entalpía nos va a dar el calor involucrado en la reacción real. Entonces, en lugar de ir por este camino real que desconocemos, vamos a ir por un camino hipotético, imaginario, porque ese calor solo me depende del estado final e inicial. ¿Está bien? Entonces yo puedo elegir cualquier calor. Y el que más me conviene es este porque es el más fácil. Entonces, así se calcula el calor intercambiado para cualquier reacción, ya sea endotérmica o exotérmica. ¿Está bien? Algo importante que va a ocurrir acá es que supongamos una reacción que es completa. ¿Qué voy a encontrar en los productos? Así de paso repasamos. Una reacción completa teórica. ¿Qué voy a encontrar en los productos? Cualquiera que me conteste. ¿Reacción con aire o con oxígeno? Con oxígeno. Agua Sí. y depende del combustible. Bueno, suponete que es un hidrocarburo. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Perfecto. Entonces, si mis productos salen a 900 Kelvin, ¿qué va a pasar con el agua de temperatura ambiente a 900 Kelvin? Se evapora. Exactamente. Yo en mis productos siempre voy a tener agua. Y nosotros sabemos que el agua a 298 es líquida a un bar. ¿Está bien? Pero cuando calentamos los productos a la temperatura final y esa temperatura final excede los 100 grados centígrados, ese agua se va a evaporar, es decir, va a cambiar de fase. Con lo que ese calor sensible yo se lo tendría que sumar, ese calor latente del cambio de fase, yo se lo tendría que considerar en este calor sensible. ¿Está bien? Sería el número de moles del agua por el calor de vaporización del agua. Pero para no hacer eso, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tener en cuenta ese cambio de fase, pero lo vamos a tener en cuenta acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a suponer que el agua, en lugar de salir como líquida al final de esta reacción, vamos a suponer directamente que ya sale como gas. Entonces, en este trayecto 2, vamos a calentar un gas, vamos a calentar vapor de agua. ¿Está bien? Es decir, que de la tabla vamos a usar la entalpía de formación del agua en estado gaseoso para calcular este trayecto. No vamos a usar la que está en estado líquido. Si bien hay un error en hacer eso, ese error es totalmente despreciable y entonces podemos hacer esa simplificación. ¿Está bien? Que es mucho más fácil. Entonces, ¿alguna duda de acá, chicos? ¿De esto que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Para que les cierre, pero... ¿Por qué? ¿Por qué de la temperatura 1 a la temperatura ambiente no se tiene en cuenta ese calor sensible? Aunque sería calor liberado, ¿no? Porque yo acá tengo reactivos. Y yo en los reactivos no tengo agua. Yo acá en los reactivos lo único que voy a tener va a ser combustible y aire o combustible y oxígeno. Y eso consideramos que no sufre un cambio de fase al calentarlos o enfriarlos. ¿Está bien? Bien, bien, buenísimo. Pero, como bien decís, si yo acá tuviera algo que cambia de fase, por supuesto que tendría que considerarlo también.
Pero en nuestro caso, por suerte, no vamos a tener ningún ejercicio que ocurra eso, me parece. Entonces, nuestro problema va a estar acá con el agua y lo vamos a solucionar de esa forma, considerando que en la entalpía de reacción, cuando utilicemos el calor de formación, lo vamos a utilizar del agua en estado gaseoso. Entonces, todo eso que les acabo de decir está acá, en donde nos dice que el delta H indica la variación de entalpía por reacción química a temperatura estándar. Delta H1 y delta H2 son entalpías sensibles de reactivos y productos respectivamente y son calculadas para gases con el modelo de gas ideal y para líquidos y sólidos con el modelo de sustancias incompresibles. En el caso, por ejemplo, de que tuviéramos carbono en estado sólido. Y por simplicidad, no se contempla el calor latente de vaporización del agua en el tramo 2, de entalpía sensible 2, pero se considera gaseosa en los productos. ¿Está bien? Porque el error cometido es despreciable. Ahora, voy a volver para atrás. Si nosotros usamos el modelo de gas perfecto, ¿qué nos decía el modelo de gas perfecto con respecto a CP o CB? Era constante. No. Bueno, sí, de gas perfecto sí, de gas ideal, perdón. De gas ideal, ¿qué nos decía? ¿Que era constante? No siempre era constante. ¿Te acordás que vimos unos gráficos, unas curvas? Sí, por ahí creo que era cuando los saltos de temperatura no eran despreciables, digamos, sino que eran grandes. Claro, exactamente. Fíjense que nosotros en esta unidad estamos trabajando con reacciones químicas y las reacciones químicas son altamente exotérmicas. Es decir, vamos a pasar de 25 grados centígrados hasta 2000 Kelvin capaz. Y eso es un rango de amplitud de temperatura enorme. Es decir, que en esta unidad ya no vamos a poder considerar que el CP es constante. Pero nosotros sabemos que el CP en gas ideal, ¿de qué depende únicamente? De la ¿De qué temperatura. depende? De la temperatura. Entonces acá finalmente sí vamos a usar el CP, vamos a conocer cómo varía este CP con respecto a la temperatura a través de esos polinomios que habíamos visto en la unidad cuando vimos gas perfecto. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un ejemplo, quedan 10 minutos nomás, vamos a introducir este ejemplo y lo vamos a retomar el jueves para que ustedes vean. Pero básicamente es el esquema que acabamos de ver. En este caso es una oxidación en realidad. Lo que vamos a hacer es la oxidación del amoníaco. ¿Está bien? Esta es la ecuación. La reacción estequiométrica, porque en realidad, bueno, como les dije, es la oxidación del amoníaco, no es una combustión como tal. Pero fíjense, bueno, acá los reactivos entran a 200 y los productos salen a 900. ¿Está bien? Y entonces nos dice, bueno, un reactor de flujo ingresa amoníaco gaseoso y la cantidad estequiométrica de oxígeno puro saliendo de los productos de reacción a 900 grados centígrados y 1 bar. O sea, todo el proceso reacciona y ocurre a 1 bar, pero entra a una temperatura distinta de la que sale. Y me pide que determine el calor de reacción de oxidación de amoníaco y nos pone una dificultad más. Nos dice que la eficiencia de la reacción es del 80%. ¿Qué significa esto? Que la eficiencia de la reacción sea del 80%. Me está diciendo que de todo ese combustible que yo ingresé, solo se va a quemar el 80%. ¿Está bien? No se va a quemar esa cantidad, el kilomol entero. De ese kilomol solamente me va a reaccionar 0,8. ¿Está bien? El 80%. Entonces, a pesar de que tengo el aire suficiente, porque me dice que tengo la cantidad estequiométrica, solo reacciona el 80%. ¿Está bien? Entonces, los reactivos, esta es mi reacción estequiométrica, pero con la eficiencia del 80% en mis reactivos voy a tener amoníaco sin oxidar, voy a tener el agua, voy a tener el monóxido de nitrógeno, creo que se llama esto, y voy a tener oxígeno. ¿Está bien? Porque no me alcanza, o sea, no usé todo el oxígeno estequiométrico, solo
quemé el 80% de ese combustible, entonces va a haber oxígeno que sobre. Fíjense que esta reacción estequiométrica tiene monóxido, pero es porque es una oxidación, no es una combustión, ¿eh? Así que no se confundan con eso. Cuando sea algo así medio raro, se la vamos a dar. O le vamos a decir que es estequiométrico. Nosotros vemos combustión, esto no es combustión en realidad. Entonces, mi primer paso, ¿cuál va a ser? Balancear la reacción estequiométrica. Esta reacción estequiométrica, como les dije recién, se las vamos a dar porque es distinta. Porque es completa y tiene monóxido de nitrógeno. Pero porque es una oxidación, ¿está bien? Entonces, llegado el caso, se la vamos a dar y ustedes la van a tener que balancear. Entonces, después de que balanceamos la reacción teórica, vamos a ir a nuestra reacción real que tiene una eficiencia del 80%. Si reaccionan 0,8 kilomoles de amoníaco, entonces en los productos me va a tener que aparecer 0,2 kilomoles de amoníaco, porque de este kilomol solamente reaccionaron el 80%. Es decir, que en los productos me va a aparecer amoníaco sin reaccionar. ¿Cuánto? Y 0,2. ¿Está bien? Entonces, si además reaccionan 0,8 kilomoles de amoníaco, entonces también va a reaccionar el 80% del oxígeno estequiométrico. O sea que de este valor que tengo acá, solamente me va a reaccionar el 80%, quiere decir que va a haber un exceso también de 0,2 que me va a aparecer en los productos. ¿Se entiende? O sea, acá tengo estos dos excesos por causa de esta eficiencia del 80%. Ese 20% de oxígeno que no reaccionó, entonces sale en los productos. ¿Está bien? Ahora, si con 1 kilomol yo producía 1 kilomol de monóxido de nitrógeno, si ahora me reaccionan solamente 0,8 kilomoles, entonces voy a tener 0,8 kilomoles de monóxido de nitrógeno. Y lo mismo con el agua. Si yo con 1 kilomol producía esta cantidad en mi reacción estequiométrica, ahora lo voy a tener que multiplicar por 0,8. Es decir, que los excesos van a ser 0,2 por los valores que tenía, y los productos los voy a tener que multiplicar por 0,8, que es mi eficiencia. ¿Está bien? Y de esta forma voy a obtener la reacción real. Justo este es un caso un poco más complejo de los que venimos viendo, pero nos viene bien porque es una de las cosas más complejas que vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, en los productos me van a quedar 0,2 kilomoles de amoníaco sin reaccionar. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá lo que hice o cómo fue el razonamiento? Nosotros entonces, para calcular el calor total, por el camino que acabamos de ver, vamos a utilizar las dos reacciones. ¿Está bien? Ahora que ya tenemos las reacciones, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff, sabiendo que T1 es 200 grados centígrados y T2 es 900 grados centígrados. Como no es una reacción de combustión, yo no sé si es exo o endotérmica. ¿Está bien? Eso nos lo va a dar el cálculo. Entonces, vamos a empezar por calcular el trayecto de la entalpía de reacción, que es el que nosotros ya sabemos hacer. ¿Está bien? Para este trayecto yo lo puedo calcular de dos formas. Yo lo voy a hacer con la entalpía, con la reacción teórica. ¿Por qué? Porque la entalpía de reacción justamente está asociado con lo que reacciona, y los excesos de aire y de amoníaco que tenemos en nuestra reacción real no reaccionan. Entonces voy a calcular esa entalpía de reacción para mi reacción teórica. Pero después, como yo tengo que mi eficiencia es del 80%, ese calor que yo obtenga lo voy a tener que multiplicar por el número de moles que reaccionó, que va a ser 0,8. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta es mi reacción teórica. ¿Cómo hacía para calcular la entalpía de reacción? Bueno, tenía que hacer la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por las entalpías de formación. ¿De dónde sacaba estas entalpías de formación? Del apéndice C. ¿Y acá qué voy a tener? Voy a tener en los productos el agua,
voy a tener el monóxido de nitrógeno, y acá en los reactivos voy a tener el amoníaco, porque dijimos que el oxígeno es 0, ¿está bien? Es decir, que voy a tener estos 3 valores que están acá. Positivo, el del monóxido de nitrógeno, el coeficiente es 1 y es positivo porque es un producto, más el coeficiente estequiométrico del agua, positivo, porque está en los productos, y este valor es del agua gaseosa que dijimos que íbamos a considerar, ¿está bien? Que es negativo. Menos, y acá voy a tener menos, ¿por qué? Porque ahora me voy a los reactivos y el coeficiente estequiométrico lo consideramos negativo, o sea, ese menos 1, por el calor de formación del amoníaco, que también es negativo. Y ese va a ser la entalpía de reacción por mol de combustible. ¿Está bien? Ahora, para tener el valor en potencia, digamos, lo que tengo que hacer es multiplicar por la cantidad de reactivo limitante que efectivamente reaccionó, que nosotros dijimos que es 0,8. Kilomol segundo es el caudal molar, por este valor que obtuve antes me va a dar la entalpía de la reacción. Que me dice que si esa reacción lo hace en condiciones estándares, es una reacción exotérmica. ¿Se entiende esto, chicos? Bueno, ya es la hora igual. Vamos a retomarlo en la clase que viene porque este va a ser el tipo de cálculos que tenemos que hacer. ¿Está bien? O sea, es importante que me sigan acá. Lo vamos a retomar la clase que viene. ¿Hay alguna duda hasta de lo que vimos? ¿Alguna duda existencial? Profe, a mí no me queda claro bien por qué no tomás la del oxígeno ahí, la entalpía de formación. La entalpía de formación, porque Sí. te acordás que nosotros, ahí para que te vuelvo a compartir, la unidad 7. Ahí ves, Sí, sí, sí. si volvemos a lo que vimos antes, nosotros habíamos visto esto. Nosotros habíamos visto que la entalpía de formación era igual a la entalpía absoluta de los compuestos, que es lo que estamos buscando, menos la entalpía de los elementos estables. O sea, nosotros habíamos definido la entalpía de formación. Y habíamos dicho que la entalpía de todos los elementos estables a un valio de 25 centígrados se establece igual a 0. ¿Y cuáles eran? Hidrógeno 2, oxígeno 2, nitrógeno 2. ¿Está bien? El grafito en estado sólido también es 0. Esa entalpía de formación no la consideramos en el cálculo. ¿Está bien? Era esto que teníamos acá. Esa entalpía de esos elementos es 0. Entonces, para calcularla de un compuesto, solo nos queda la deformación de los demás. ¿Está bien? Por eso era. Ah, ok, está bien. O sea, era una referencia que habíamos puesto. Fíjate que en las tablas que yo les mostré, a ver, un poquito. Ya los libero, o sea, el que se quiere ir se puede ir, pero... no, se las mostré antes, creo, la entalpía de formación, ¿no? O nunca se las mostré. Acá. Estos, ¿ahí ves? Sí, sí, se ve. Para que se me Se fue. Sí. Pero si vos ves en estas, que están los calores de formación, vas a ver que el oxígeno, el nitrógeno, no te aparecen. Y si te aparecen, te van a aparecer como 0. ¿Está bien? Sí, sí, está Sí te bien. aparece el dióxido, el monóxido. Sí, creí que era porque era con el que reaccionaba, digamos, el combustible, pero no, está bien. No. Es porque nosotros ya vimos que esos calores es 0, digamos. No, son estables a 25 grados centígrados, entonces no había formación para eso. Nosotros habíamos deducido de dónde venía esa formación y bueno, a 25 grados centígrados eso para ellos era 0. Bueno, mañana vamos a retomar entonces esto de nuevo, este ejercicio de nuevo. Vamos a empezar otra vez desde la ley de Kirchhoff, que es lo que necesito que entiendan bien. ¿Está bien? Así que los libero y los que, por favor, los de Física 4 me mandan al mail nombre, apellido y legajo.
Nos vemos, chicos, el jueves. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao.